Un saludo cariñoso desde Bolivia, desde el llamado corazón de América, América del Sur, para todos los participantes en este coloquio, en este conversatorio que cada año se hace en torno a las figuras de Boal y de Paulo Freire. Bueno, el tema este año es liberación, que es un tema crucial, es un tema clave en la pedagogía y en la visión política, ética también que tiene Paulo Freire. Bueno, me presentaré un poco. Yo soy Benito Fernández, soy docente en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, la universidad pública, activista en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y también miembro del Movimiento de Educadores Populares. Yo les hablo desde el lugar donde yo trabajo, donde yo vivo, pero también tengo una amplia experiencia y contactos con la realidad latinoamericana de los países de este continente. El tema de la liberación, motivo central de esta discusión y también del conversatorio que se va a tener o se está teniendo ahí en Italia, retoma una palabra que en sí tiene ya una larga historia. Recordemos la teología de la liberación, la educación liberadora y otros usos que se han dado a esta palabra. Yo pienso, desde mi punto de vista, y creo que era la pregunta central del cuestionario que nos envió y que ha enviado a todos ustedes Roberto, ¿cuál es su vigencia de esta palabra y cuáles son los sentidos actuales que podemos darle a esta palabra liberación? Por cierto que esta palabra no coincide, no dice lo mismo la palabra cambio, porque la palabra cambio, aparte que es usada de una manera ya muy desgastada como tal, el cambio como tal no nos dice hacia dónde va el cambio, simplemente nos está planteando que es diferente, diríamos, a lo que se estaba haciendo anteriormente, pero no nos dice sobre los procesos, no nos dice sobre si va a ser un cambio hacia bien o va a ser un cambio, en realidad, un retroceso histórico. Una persona ya muy conocida en el ámbito mundial y latinoamericano, el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, decía que finalmente el poder no cambia a las personas, sino que el poder lo que hace es visibilizar lo que las personas son. De igual manera, me parece que la palabra revolución ya no está respondiendo a las expectativas que tenía hace muchos años. En este momento, la palabra revolución apenas sí es usada en el lenguaje sociológico, en el lenguaje político, tampoco pedagógico, y eso porque se ha desprestigiado, se ha desvalorizado a raíz de los fracasos, podemos decir, de las llamadas revoluciones socialistas, que hoy todavía, y de alguna manera ese lenguaje se mantiene en propuestas, programas, proyectos de algunos países como Bolivia, Venezuela, Ecuador, ¿no? La revolución democrática cultural, revolución bolivariana, revolución ciudadana, pero ya son palabras que suenan al vacío, suenan sin expresar realmente lo que fueron los sentidos originarios de la palabra revolución. En ese sentido, ya no vemos que esa palabra exprese lo que son verdaderos procesos de liberación. La palabra transformación social sí mantiene, creo yo, su vigencia, su valor, puesto que la transformación social, con una connotación específicamente política, va hacia el cambio de estructuras, va hacia cambios profundos en nuestra sociedad, va hacia una crítica a fondo de lo que es el actual sistema capitalista y neoliberal y de alguna manera trata de anunciar otra forma de organizar el mundo, de organizarnos como seres humanos, como pueblos, ¿no? De hecho, el horizonte al que apunta la transformación social
es un cambio también de civilización. Entonces, realmente, y creo yo que hay argumentos suficientes para decir que la palabra liberación sigue teniendo un sentido, sigue teniendo un valor interpretativo de la realidad y una herramienta muy importante a la hora de construir procesos pedagógicos y educativos. ¿Y a qué se debe o cuál es lo que avala esta, diríamos, plena vigencia hoy día de la palabra liberación? Ante todo, yo diría que la palabra liberación es una palabra integral, es una palabra que se refiere no solo a la liberación social, política, sino que tiene que ver con la liberación personal, con descubrirnos, desarrollarnos y aceptarnos a nosotros mismos. Es decir, es una palabra que integra la dimensión individual, la dimensión personal y también la dimensión social, la dimensión política. Por otra parte, y retomando lo que significa también en los textos de Paulo Freire, es una palabra donde confluyen la opción política por un proyecto de liberación nacional, mundial, también la opción ética. No olvidemos que Paulo Freire insiste permanentemente en que la liberación es una propuesta y es una práctica que se desarrolla a partir de la opción por los oprimidos, a partir del punto de vista de los oprimidos. Y desde el punto de vista pedagógico, la liberación tiene que ver con la liberación del conocimiento, con la liberación del aprendizaje, orientándolo hacia un aprendizaje significativo, hacia un pensamiento crítico, hacia ejercer lo que podríamos decir que el hombre está en permanente educabilidad. Y finalmente, el sentido epistemológico. Liberación es también liberar nuestras capacidades cognitivas, nuestras capacidades de generar conocimientos que no tienen que estar reducidos o enclaustrados simplemente a lo que viene desde una óptica puramente de la ciencia occidental o de una razón instrumental para abrirse y para integrar de manera creativa la diversidad también de saberes, lo que algún autor ha llamado la ecología de saberes. Entonces, desde ese punto de vista, la liberación sigue dando aportes muy importantes a entender lo que está pasando en nuestros países, en nuestras realidades, y también nos da fuerzas, nos da energías, nos da sentidos para seguir trabajando en dirección a una utopía. Paulo Freire insistía mucho en este horizonte hacia el cual tienden los procesos de liberación, que también hoy día y para todos nosotros van teniendo sentidos y matices, diríamos así, más complejos. Estamos hablando de una sociedad donde quepamos todos los seres humanos, donde quepamos todos los pueblos, con nuestras diferencias, con nuestras identidades, donde quepan todas las culturas y donde la naturaleza verdaderamente sea respetada. Otro tema de análisis siempre en relación a la liberación que tiene que ver con las prácticas de liberación. Evidentemente aquí hay prácticas que podemos decir que responden a lo que es este sentido profundo de la liberación, y hay prácticas que lo distorsionan o que se salen de esta óptica, así como la plantea Paulo Freire. En las buenas prácticas yo estoy tomando en cuenta, por ejemplo, el asumirnos a nosotros mismos como somos, confiar en nuestras propias, diríamos así, nuestras propias capacidades personales, descubrirnos a nosotros mismos, tener el valor de criticarnos y tener el valor de optar
y luchar por horizontes, por necesidades, por derechos de los demás. Perder el miedo frente a las amenazas de los poderosos. Lo que ahí también le damos un nuevo sentido a la liberación. El miedo nos obstruye, el miedo nos bloquea, el miedo nos quita creatividad, nos quita sentido de la lucha y por qué luchamos. Liberación, entenderla también como asumir responsabilidades frente a los demás. Optar por la denuncia y la defensa de los derechos humanos, individuales y colectivos, y también liberarnos en el sentido de ponernos en condición de diálogo, en condición de reconocer al diferente y en condición de construir juntos propuestas de transformación. Pero así como existen buenas prácticas, también la palabra liberación ha sido utilizada de manera distorsionada, incluso traicionando el sentido original. Esto lo vemos, por ejemplo, en este discurso revolucionario que hacen determinados líderes, ¿no? Donde más que un compromiso, más que una visión profunda de la realidad, es una propaganda a fin de, ¿no?, de que la gente pueda caer, diríamos así, en las redes de lo que es esta visión o esta postura política. De igual manera, lo que Pablo Freire llamaba el vanguardismo, es decir, un liderazgo o formas políticas de dirigir procesos populares, pero donde se pone sobre encima de todos a un líder, a un grupo que se siente salvador, que se siente dueño de alguna manera de lo que hay que pensar y hay que hacer. Y creo que esta es una enfermedad que tenemos bastante aquí en América Latina. De alguna manera la llamamos populismo, entendiendo por populismo que los sectores populares son objetos de los políticos y de las políticas gubernamentales, pero en ninguna manera son sujetos, es decir, participantes desde sus puntos de vista autónomos y críticos en los procesos de decisión. La incoherencia entre teoría y práctica. Personas, grupos, instituciones que cosechan conceptos de liberación, los utilizan en sus estatutos, reglamentos, visiones, misiones, pero que eso no se trasluce en la práctica, que eso se queda como un adorno, como un bonito discurso, pero que en la vida práctica, pero también en lo que son las formas de intervenir en la sociedad, no coinciden, no van coherentes con esa visión, tal vez muy bien descrita en los textos. Una forma de liberación que creo que se ha extendido mucho también en nuestros países de América Latina tiene que ver con lo que de manera global vamos a llamar pragmatismo, es decir, entender la liberación simple y llanamente como un mayor acceso al consumo, a los bienes que la sociedad produce, distribuye, bajo la concepción capitalista. En ese sentido, y en esto también pueden caer los gobernantes, entender la liberación como acceder a un mayor consumo de bienes materiales, a tener mayores ingresos o mayor satisfacción de sus necesidades personales o familiares, pero sin importar, sin tomar en cuenta las necesidades sociales, las necesidades de los más necesitados, de aquellos más excluidos. Entonces ahí tenemos otras formas distorsionadas
de lo que podemos llamar la liberación. Y también no olvidemos que esta palabra es utilizada también en contextos religiosos por formas de espiritualismo que simplemente apuntan a satisfacer necesidades propias, interiores, llamadas también espirituales, pero que hacen omisión, no toman en cuenta lo que son las problemáticas sociales, políticas de nuestra sociedad. Entonces, hay usos de esta palabra, así como hay también distorsiones que hacen que esta palabra pueda también tener una cierta ambigüedad en nuestro vocabulario, tanto a nivel de personas de a pie como a nivel de profesionales e intelectuales. Y ciertamente puede producir esta palabra hoy día un cierto rechazo en ciertos ambientes, precisamente por este mal uso que se está haciendo, porque ven que en los dirigentes, en las personas que teóricamente son los que tienen que llevar adelante procesos de liberación, no son coherentes, son corruptos. Entonces ahí la gente empieza a desconfiar, empieza a decir, estos conceptos ya no valen. Y también hay otra posible razón de este rechazo, puede ser que se la desarrolla, se la trabaja de manera muy ideologizada, o sea, muy ligada a procesos políticos como una justificación, como una propaganda política. Ya mirando un poco al futuro y mirando los nuevos sentidos que pueda tener la palabra liberación, debemos tomar en cuenta que en efecto las palabras, los conceptos son históricos, son construcciones históricas y que por tanto ellas mismas van tomando significados, se van resignificando a partir de los desafíos que vienen de estos contextos. En el caso de la palabra liberación, basta mirar a nuestro alrededor. La palabra liberación es justamente antagónica a dominación, a exclusión, y hoy vemos que evidentemente la exclusión y la dominación está tomando nuevos rostros, nuevas formas, y se ha radicalizado de alguna manera más lo que es la exclusión a nivel también individual, a nivel mundial, a nivel económico, a nivel cultural. Entonces ahí vienen, creo, los principales desafíos para los procesos de liberación. Paulo Freire hablaba que estos procesos tienen una parte de denuncia y una parte de anuncio. Hoy día la denuncia va focalizada hacia nuevas formas de dominación, como pueden ser aquellas que vienen por la vía de los medios, llamados medios de comunicación, llamadas las nuevas tecnologías de información y comunicación, que representan nuevas formas de dominación y de colonización a nivel de los espíritus, como diría Giulio Girardi. Y por otra parte, formas de dominación nuevas que aparecen cada vez con mayor preocupación y dramaticidad, por ejemplo, la trata de personas, por ejemplo, lo que es la manipulación genética, lo cual nos lleva hacia nuevas formas de esclavitud que no hemos tomado en cuenta o que no han surgido en otros momentos históricos. En cuanto al anuncio, los procesos de liberación nos están llevando hoy día, nos están desafiando frente al desarrollo de identidades culturales en el campo de la sexualidad, en el campo de otros campos, diríamos así, donde las personas humanas de hecho aparecemos como diferentes, con diferentes capacidades, diferentes formas de entender, de vivir y de practicar como seres humanos. En el diálogo intercultural, más necesario que nunca a la hora de construir sociedades interculturales, la profundización de la democracia. No olvidemos que nuestra democracia sigue siendo una democracia de alguna manera enferma,
insuficiente para acercarse a lo que verdaderamente entendemos por una democracia verdadera, real. Las nuevas formas de comunidad creo que están apareciendo como espacios de liberación, de manera particular en los espacios urbanos, ¿no?, donde esta palabra toma significados más específicos que en el área rural. A todo esto y todos estos anuncios o nuevos anuncios, pensamos que un proceso de liberación debería apuntar o puede estar apuntando hoy día en este momento. Y para terminar, decir, como lo planteaba también Paulo Freire, nadie se libera solo, nos liberamos en comunidad, desafiados por la utopía de un mundo donde quepan todos los mundos, todas las personas, todos los pueblos, en armonía con la naturaleza. Una sociedad, tomo las palabras de Paulo Freire, pedagogía de la tolerancia, en que sea posible amar y ser amado. Gracias.